Los ataques de pánico y la ansiedad suelen estar causados por lo que comemos. ¿Cuáles dirías que son los 3 alimentos que deberíamos evitar para aumentar la felicidad de nuestra salud mental? No es difícil. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Louis. ¿En qué medida influye la alimentación en la salud mental en tu mente? Absolutamente, Luis. Estamos en una crisis de salud mental, estamos en una crisis inmunológica, estamos en una crisis alimentaria, estamos en una crisis social que no creo que hayamos visto en nuestra vida. Tal vez en los años 60 hubo un poco de disturbios, pero yo tenía como 8 años. Lo que ha sucedido es que nos hemos confundido tanto sobre qué comer y nuestra dieta ha cambiado al grado de provocar enfermedades clínicas y la mayoría de la gente no entiende la conexión entre la comida y el humor. Así que a tu pregunta, ¿cómo afecta la comida a nuestro cerebro? Bueno, en mi libro llamado The Ultra Mind Solution sobre cómo el cuerpo afecta a la mente, a menudo conocemos el efecto mente-cuerpo, que es real, pero también ocurre lo contrario. Resulta que la comida es probablemente el mayor impulsor de la difusión en el cerebro cuando se trata del estado de ánimo, el comportamiento, la atención, la memoria, y eso no es solo hipotético. Pero hay todo un departamento, por ejemplo, en Harvard de psiquiatría nutricional, en Stanford de psiquiatría metabólica. Los he tenido ambos en mi podcast, The Doctor Pharmacy. Los médicos de estas instituciones hablan del papel de la comida en el cerebro y el estado de ánimo. Vemos la depresión, la ansiedad y el estrés. Resulta que cuando se come la dieta americana, o también conocida como dieta triste, esta dieta estándar, las personas están dañando sus cerebros de manera que crean inflamación en él. Ahora, sabemos que la enfermedad mental a menudo es un cerebro inflamado. Cuando te cortas, te infectas, está rojo, caliente, adolorido, inflamado. Si te haces un esguince de tobillo, te duele. Cuando tu cerebro está inflamado, no duele. La única forma en que tu cerebro sabe decir ay es deprimiéndote o poniéndote ansioso, enfadado o teniendo consecuencias más graves. La comida que estamos comiendo, mayormente azúcar, almidón, ingredientes procesados, aditivos, la falta de grasas buenas, el predominio de las grasas malas y aceites refinados, la falta de nutrientes, es decir, el 95% tenemos deficiencia en grasas omega 3. Más del 90% carecen en uno o más nutrientes en el nivel mínimo para evitar la deficiencia. En el estado de ánimo, como el folato, el magnesio, es increíble para la ansiedad, el hierro, el zinc, la vitamina D. ¿Has oído de la tristeza invernal? Es por falta de vitamina D. Así que sabemos de esta conexión entre la comida y el humor. Los ensayos clínicos han sido asombrosos, mostrando que las personas comen una dieta de alimentos integrales y se deshacen de la chatarra realmente, pueden deshacerse de la depresión. Veo ataques de pánico, trastornos de ansiedad, a menudo causados por los alimentos. Un ejemplo, cuando comes azúcar o almidón, tu nivel de cortisol sube, que es la hormona del estrés. Tu adrenalina sube, así que si comes un bagel o una galleta, tu cuerpo tiene la misma reacción que si estuvieras huyendo de un tigre. Vaya. Eso puede crear ansiedad. Internamente con el pico de insulina. Sí. Podrías estar tranquilo y respirar antes de comer, pero si comes toda esa basura, tu cerebro y tu cuerpo lo van a sentir. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro cuando estás comiendo un bagel o un cono de helado o lo que sea y va a tu intestino? Eso envía señales a tu cerebro y luego comienza a... ¿Qué hace eso? ¿Lo inflama en ese momento? ¿Se necesita tiempo para inflamar hay algo? muchas cosas que suceden cuando se come en general almidón y azúcar. Es el 60% de nuestra dieta. Es comida ultraprocesada. Son los ingredientes principales, maíz, harina y azúcar que están en todo. Lo que sucede es que tienes un pico de azúcar en la sangre, que luego crea un pico de insulina. Al mismo tiempo, un pico de cortisol y adrenalina. Esa es la primera fase de la respuesta. Claro que afecta a tu hígado
y arruina tu colesterol, pero lo que sucede después es preocupante. Conduce todo el combustible disponible en su torrente sanguíneo de todo lo que has comido, el azúcar, almidón y cualquier grasa mala a sus células de grasa. Es un camino de ida a tus células de grasa llamadas adipocitos alrededor de tu vientre. Esas células de grasa, a su vez, crean toda una serie de productos químicos como las hormonas, el marcador inflamatorio y los mensajeros, y hay transmisores. Es bastante sorprendente cuando lo miras. No es solo para sostener tus pantalones, hay grasa allí, está haciendo cosas. Cuando comes así, impulsas el hambre. Almacenas la grasa, apaga tu metabolismo y literalmente lo retarda, y peor aún, la grasa se bloquea para que no pueda salir. Es como un solo sentido, solo se puede entrar. Entonces, además de eso, libera todas estas moléculas inflamatorias llamadas adipocitoquinas. Van a tu cerebro y entonces crean inflamación. Es un efecto secundario de nuestra mala alimentación. Si comes una galleta no te va a matar, ¿verdad? Pero si estás día a día comiendo así, y estamos hablando del estadounidense promedio con una libra casi de harina y azúcar al día, una libra, como 152 de azúcar y 132 de harina, la suma es, y sé que no estoy comiendo tanto y tú tampoco, así que mucha gente lo está compensando. Sí, sí. Así que la comida afecta a tu estado de ánimo seguro. Sí, no solo eso, fue sorprendente y no sé si tuviste a David Plurmader en el programa. Él escribió Brainwash y habla de lo que le sucede al cerebro cuando no comes alimentos enteros y comes esta dieta americana que todos estamos comiendo. Desconecta el lóbulo frontal de la amígdala. ¿Qué significa eso? El lóbulo frontal es un adulto, es el adulto en la habitación. Es como si pensaras que vas a golpear a ese tipo, pero dices, mejor no lo golpeo, ¿verdad? Sí, sí, Ese adulto en la habitación es tu yo superior. La amígdala en tu cerebro de reptil es tu cerebro de lagarto. Va a correr, luchar o huir. Lo que sucede es que fisiológicamente estas partes del cerebro están conectadas, pero cuando comes basura se desconectan. Así que estás reaccionando desde la amígdala sin ninguna supervisión. Por eso vemos ese nivel de división y odio, es decir, toda la agitación que estamos viendo en la sociedad. Gran parte de eso tiene que ver con nuestros cerebros en constante activación por este insulto reptiliano que está impulsando el cambio de comportamiento. Y existen más datos para apoyar esto. No es solo una teoría. En las prisiones, si les das a los presos comida saludable en vez de toda la basura que comen, que es pésima, hay una reducción del 56% en los crímenes violentos. Si añades un multivitamínico, reduce un 80%. No puede ser. Si miras a los niños en los centros de detención de menores, les han hecho ensayos clínicos. Puesto que estas personas están encerradas, es un gran estudio. Este tipo de estudios son difíciles de hacer porque en su mayoría somos libres, los llamamos humanos de vida libre. Cuando estás encerrado tienes lo que tienes. Así que tomaron a estos niños. El entorno es el mismo para todos. Sí, todas esas cosas. Tomaron a estos niños y eran disruptivos, violentos, agresivos, opositores, suicidas. Al limpiar su dieta y darles alimentos integrales, hubo una reducción del 91% en el comportamiento violento. De oposición, las restricciones bajaron, el suicidio bajó, es la tercera causa de muerte en este grupo, se redujo totalmente. Increíble. Y ves estos datos increíbles que vienen de la comprensión de la psiquiatría nutricional y piensas, espera, tal vez en nuestra sociedad no son solo los problemas con la obesidad y las enfermedades crónicas y el hecho de que el COVID ha aterrizado en un laboratorio perfecto para la propagación, porque también estamos insalubres y nuestro sistema inmunológico está tan enfermo debido a nuestra dieta, pero también ha llevado a esta alteración de nuestro cerebro, humor y comportamiento que estamos viendo hoy en día. ¿Cuáles serían los 3 alimentos que deberíamos evitar para aumentar la felicidad de nuestra salud mental? No es difícil. Es decir, en mi libro The Vegan Diet, 21 principios prácticos para recuperar tu salud en un mundo nutricionalmente confuso, es práctico y hay muchos pasos al final, pero creo que los verdaderos peligros son, 1, el jarabe de maíz, porque cualquier cosa con jarabe de maíz es por definición un alimento altamente procesado que viene con todo tipo de basura. Si estás leyendo las etiquetas, sería el primero a eliminar.
Número 2, Ese es el grasas número trans, grasas hidrogenadas, ¿qué? ¿Qué lleva eso? ¿Qué alimentos contienen? ¿Es un alimento procesado y ¿Qué, empaquetado? grasas hidrogenadas ¿Es eso? o el azúcar? ¿O alimentos fritos son patatas Las fritas? grasas Sí. hidrogenadas han sido prohibidas por la FDA, declaradas no seguras para comer, pero aún están allá afuera. Todavía puedes encontrarlas. Es menos aunque se hace la manteca Crisco, así que todo lo que viene con un producto horneado o procesado. La tercera sería que solo debes comer alimentos con ingredientes que tengas en tu alacena que puedas pronunciar y reconocer. En otras palabras, ¿tendrías hidroxitolueno butilado para espolvorear tu ensalada? También conocido No. como BHT, es un conservador relacionado con el cáncer. Está prohibido en Europa y está en todo, así que si no tienes azodicarbonamida en tu alacena que se utiliza para las papas fritas, entonces no deberías comerlo. Sin embargo, está en gran parte de nuestros alimentos. De hecho, en Estados Unidos es legal. Es utilizado en los panes para hacerlos más esponjosos. Subway los utiliza en sus sándwiches. ¿No tuvieron que Sí, sacarlo? así Sí. que nuestra amiga los avergonzó para que los sacaran, pero sigue siendo legal. Ella solo los avergonzó públicamente al tratar de comer su tapete de yoga frente al Subway. Pero en Singapur, si eres un fabricante de alimentos y utilizas este ingrediente, te dan un año de cárcel y una multa de $450,000. No, Sí no es lo así. es, lo juro. En Europa, Es una muchos locura. de estos químicos están prohibidos. Básicamente solo comen alimentos reales. Deshazte de esas cosas que te causarán problemas. Luego hay otra jerarquía para mejorar la calidad, pero todo el principio de la dieta vegan es uno, la comida es medicina. La comida es medicina y la calidad es importante. No son solo calorías, es información y puede mejorar o disminuir tu biología. Así que cuando te metes algo en la boca, le estás hablando a tus genes, a tus hormonas, a la química de tu cerebro, a tu sistema inmunológico, a tu microbioma, a tus mitocondrias. Todo está controlado por lo que estamos comiendo. Así que el libro se centra en dos principios. Uno, la comida es medicina y el otro es la nutrición médica personal. Yo lo llamo la dieta vegan como una broma entre paleo y keto, ¿verdad? Estaba Claro que sí. hablando en un panel con un amigo mío cardio vegano y otro médico paleo. Estaban peleando y yo estaba en medio y me sentía como pelota de ping pong. Estaba tratando de romper la tensión un poco y dije, oye, si eres paleo y tú vegano, debo ser vegan. Fue una broma, todo el mundo se rió, pensé, wow, eso fue bueno. Y luego pensé en ello, básicamente son idénticas, excepto en la obtención de proteínas animales o granos y frijoles. Ambas están de acuerdo en comer alimentos integrales, verduras, frutos secos, semillas, grasas buenas. E incluso están de acuerdo en que no debemos comer lácteos, pero es bastante idénticos. El objetivo de este libro Claro que no sí. es crear un dogma, sino crear 10 marcos inclusivos para que la gente piense de una manera diferente. ¿Cuáles son los principios de la alimentación saludable que se adaptan a diferentes culturas, preferencias, sistemas de creencias? Siempre animo a la gente a escuchar a su cuerpo, no al dogma. Muchos de nuestros consejos de nutrición se basan en o sé keto, o paleo, o sé vegano, o esto o lo otro, sé crudo. La verdad es que depende de ti. Si soy keto, mi cuerpo no responde muy bien. Quiero decir, yo hago más grasa, pero otra persona que es diabética podría hacerlo muy bien. Una persona con una dieta vegana puede ser capaz de correr triatlones, es decir, son increíbles acrobacias de Ironman de esfuerzo heroico, pero él puede ser un unicornio o tal vez ha descubierto cómo hacerlo. Otros pacientes míos son muy enfermizos después de ser veganos debido a su nutrición agotada o no tienen proteínas en su cuerpo. Acabo de tener una paciente esta semana. Una mujer joven de 26 años ha sido vegetariana vegana, era básicamente vegana de verduras y azúcar, ni siquiera le Así gustaba. que también comía azúcar. Sí, bueno, mucha gente que es vegana come azúcar porque el cuerpo empieza a anhelar los carbohidratos y el azúcar, así que no es raro. Ella no tenía sobrepeso, pero metabólicamente era insalubre. Tenía acné y su intestino era un desastre. Tenía muy pocas proteínas, muy pocos aminoácidos, muy poca vitamina D, muy poca vitamina B12, muy poco yodo, muy poco zinc. Quiero decir, ella estaba muy mal y su dieta no era adecuada para ella. Así que tuvimos que regularla
y cambiarla un poco. Tuve que darle algunos batidos de proteínas diferentes que necesitaba. Tuve que aumentar las vitaminas. Tuve que sacarla del azúcar. Es verdad, se necesita mucho trabajo. La clave es cómo personalizar la dieta y alejarse de la nutrición religiosa que todos tenemos y... Que es todo vegano, vegetariano, keto, carnívoro. Sí. Hay todas estas Sí. dietas extremas, ¿no? Exacto. De nuevo, animo a la gente a escuchar al médico más inteligente que es su propio cuerpo. Claro que sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Cómo está tu estómago, tu cabeza? ¿Estás despejado? ¿Tienes energía? Es decir, ¿qué te pasa? Creo que es importante entender que todos somos diferentes y que el futuro de la medicina es la medicina personalizada. Hay toda una sección aquí sobre nutrición personalizada y cómo identificar tus necesidades particulares mediante varios tipos de pruebas, ya sean pruebas genéticas, de sensibilidad a los alimentos y cómo averiguar cómo marcar tu Todo el dieta mundo perfecta. jura que su camino es el camino, pero a mí me parece tan extraño. Sí. Empatizo con los veganos y me digo, sí, yo tampoco quiero hacer daño a los animales, pero luego lo he probado durante un tiempo y también me digo, caramba, pero echo de menos las carnes. Y es como, ¿cuál es el camino? Lo que te oigo decir es que no hay una talla única para todos. Tienes que averiguar realmente lo que funciona para ti. La única talla que sirve es la calidad. Es entender que la comida es información. La carne, por ejemplo. Así que la carne es una abominación. Es crueldad animal. Se cría a los animales en formas que son destructivas para el medio ambiente por esos campos de monocultivos de maíz y soya que utilizamos, los lotes de alimentos que generan polución, las hormonas y los antibióticos que utilizamos. La calidad de la carne es muy diferente. Así que básicamente es malo para ti, para el planeta y para los animales. Debería Claro. prohibirse al Sí, 100%. sí. Pero eso no significa que comer un búfalo salvaje sea malo para la salud. Claro que sí. O huevo Salmón silvestre. salvaje o algo así. Sí. Sí, o comer un animal criado legítimamente en pasto es malo para ti. Hay un capítulo en el libro, uno de los principios es la medicina de la carne. Es una broma en cierto modo, como un comentario provocativo, pero lo que es fascinante para mí, hay un artículo que acaba de ser publicado acerca de cómo, si nos fijamos en la carne de engorde que produce la inflamación en el cuerpo, en realidad no es tan bueno para nosotros, pero si nos fijamos en estos animales que han buscado en cientos de plantas diferentes las composiciones de fitonutrientes diferentes y los contenidos de vitaminas y minerales que literalmente buscan y buscan médicamente en su dieta, hay un tipo en mi podcast, Fred Provenza, que ha estudiado los animales de pasto toda su vida y está trabajando con investigadores en Duke y ha descubierto en la carne adecuadamente criada en realidad fitoquímicos y me sorprendió lo que significa que tienen compuestos vegetales como catequinas que se encuentran en el té verde dependiendo de lo que comen. Vaya. Tienes compuestos antioxidantes, antiinflamatorios y desintoxicantes encontrados en la carne criada adecuadamente. El otro argumento es el clima. La cría industrial de animales es una abominación y contribuye al cambio climático, a la degradación del medio ambiente y al colapso ecológico. Eso no significa que hace cientos de años tuviéramos 169 millones de rumiantes vagando por las planicies de América. Es decir, los matamos a todos. Básicamente, Buffalo Bill dijo que por cada búfalo matado es un indio muerto. Y diezmaron como a 60 millones de búfalos hasta reducirlos a unos pocos de cientos. Es una locura. Sí. Estos rumiantes pusieron entre 2.5 y 3.5 metros de tierra vegetal en toda América, por lo que teníamos tierras agrícolas tan ricas. Ahora hemos perdido más del tercio de ese suelo debido a métodos como el monocultivo y la labranza. Se ha degenerado el suelo y no puede retener el carbono, pues las plantas respiran el carbono de la atmósfera, lo absorben en la planta bajo el suelo a las raíces y alimentan el microbioma del suelo. El microbioma del suelo luego alimenta las plantas. Es necesario, es una bella relación simbiótica en la que los nutrientes del suelo no pueden ser extraídos a menos que el microbioma esté sano. Así que tenemos todas estas plantas y nutrientes y luego perdemos el carbono en el suelo y terminamos con el cambio climático a nivel acelerado. De hecho, el sistema alimentario en sí mismo es una causa número uno en el cambio climático. Ni siquiera los combustibles La fósiles. comida lo es, vaya. Sí, más que los combustibles fósiles, porque cuando miras de lado a lado la agricultura industrial, la deforestación, la erosión,
el desperdicio de alimentos, todo eso es enorme. La agricultura industrial debe ser prohibida, pero resulta que la agricultura regenerativa, y hablo de ello en el libro, que es un concepto realmente interesante en el que nadie puede estar en desacuerdo, ¿verdad? Quieren regenerar la salud humana, quieren regenerar la salud planetaria y ecológica. ¿Quién va a estar en contra? Puedes ser vegano o paleo, pero no puedes estar en contra de eso. Es como estar en contra de la maternidad. Así que creo un marco de comprensión de ciencia en torno a cómo si utilizamos los animales en un ecosistema, en una granja, podemos acelerar la producción del suelo. Gabe Brown es un agricultor en Dakota del Norte. Era un agricultor tradicional. Pasó por ciclos de destrucción en su granja a través del granizo, las tormentas, la sequía, se iba a ir a la quiebra y luego descubrió los escritos de Thomas Jefferson sobre las prácticas que se utilizaron hace mucho tiempo para preservar la conservación de los cultivos de cobertura, la rotación, poniendo a los animales como parte del ecosistema y tener raíces en el suelo siempre. Todas estas ideas muy simples que son la agricultura regenerativa. Fue capaz de transformar su granja y ha construido 29 pulgadas de suelo. Hace 20 veces más que su vecino en términos de ganancia. Hace más comida y mejor. No utiliza ningún químico o agua. Es increíble y es algo que ahora se está extendiendo por todo el país. La ONU dice que si tomamos el 40% de las tierras agrícolas en todo el mundo no sirve para el cultivo. Incluso si eres vegano y quieres cultivar, no se puede hacer en esta tierra y solo va a la basura. Lo que hacen los animales es que tienen la capacidad de comer cosas que son incomibles para nosotros y se convierten en alimentos densos en nutrientes de alta calidad. Suciedad y hierba. Sí. Y no vamos a estar sentados como un gorila comiendo 400 libras de comida todos los días solo para obtener los nutrientes necesarios. Y creo que dicen, oh, los gorilas son fuertes. Sí, pero ellos comen todo el día y comen una gran cantidad de alimentos para obtener un poco de ella. Tenemos que entender eso. La ONU dice que si tomamos 2 millones de los 5 millones de hectáreas degradadas en el mundo y los convertimos en agricultura regenerativa, podríamos detener el cambio climático 20 años. No es como ser vegano y salvar el planeta. Es como alguien, Ross Conser, que es agricultor, no es la vaca, es el cómo. Hay estudios que muestran que si comes carne de canguro comparada a la carne de corral, tus marcadores inflamatorios bajan, pero si comes carne de corral, tus marcadores suben. Bueno, se hizo en Australia, donde hay muchos canguros. Claro, claro. Puedes ir a la tienda de comestibles y comprar carne de canguro. Sí, sí. ¿En serio? Me pregunto qué sabe eso, es interesante. ¿Lo has probado? Tuve a las llamas en América del Sur. Guanacos, guanacos, es muy delicioso. En la Patagonia comí el guanaco, fue lo más parecido a un canguro. Vaya. Eso es interesante. Pero he comido avestruz, comí búfalo, comí alce, comí venado. ¿Cuál es la carne con mejor sabor que has probado? Me gusta el alce. Oh, Dios, una buena chuleta es lo mejor. No sé por qué, pero es muy buena. Es interesante. ¿Sabe mejor que un filete? Sí, realmente lo creo. Y hay una compañía que no tengo nada que ver, pero un amigo me hizo conocerla, se llama Wild Idea Buffalo, que es básicamente búfalo salvaje que crían en formas muy humanas. Y es súper delicioso y tierno, muy rico. Estás comiendo como lo hacían los nativos americanos. Vaya. Quiero decir, los indios de las llanuras y los nativos americanos vivían mucho tiempo. A principios del siglo pasado eran el pueblo más longevo, tenían el mayor número de centenarios. ¿De verdad? Sí, en 1900, y prácticamente todo lo que comían era búfalo, con algunas semillas, bayas y otras ¿Tienen cosas. fruta o no tienen fruta? Un poco sí. ¿Has oído hablar del pemmican? ¿Sabes lo que es el pemmican? ¿Qué es eso? El pemmican es básicamente carne seca y grasa, por lo general, búfalo u otros animales, con un poco de bayas y es denso en nutrientes. Cuando Lewis y Clark fueron a través de América, llevaron pemmican porque 1 libra de pemmican al día es suficiente. Si eres una mujer, media libra. Así que podían llevar 30 libras de comida para un mes. Estaba seca y duraba para siempre. Así que era la comida que usaban los nativos americanos. Así que era es como el un poco de pemmican. carne de búfalo seca. ¿Era como un tipo de carne seca con algunas nueces y con algunas bayas? Sí, pero alto en grasa, muy alto en grasa, con carne y bayas. Interesante. Así que los nativos americanos vivían de eso. Probablemente tenían frutas mucho más pequeñas en ese entonces, como pequeñas Bueno, manzanas. fue salvaje.
2 bocados. Sí, todos los alimentos eran tan densos en nutrientes, es decir, otro ejemplo es la comida es medicina. Hablamos de que la carne es medicina, pero una de las cosas más emocionantes que oí recientemente es, bueno, un concepto, si miras a las plantas o a los animales, entre más trabajan para sobrevivir, más nutritivos son. Así que, ¿Y si qué son comes esas una plantas? verdura en monocultivo o una planta o un grano, es lo peor. Carece de nutrientes como el pan por el almidón. ¿Qué significa Es monocultivo? como si tuvieras un campo de maíz gigante, un campo de soya gigante, o Es como... un cultivo en acres. Sí, tienes como 2000 acres de brócoli o lo que sea. Es el brócoli Sí, con sí. menos nutrientes. Entonces, si consigues orgánico, está bien. Si es regenerativo, es aún mejor porque el suelo es denso en nutrientes. Debido al suelo, piensa en cómo están creciendo los cultivos tradicionales. Se cultivan básicamente en el suelo muerto y tienen todos los nutrientes. Así que están recibiendo NPK, que es esencialmente nuevos nutrientes básicos para las plantas, nitrógeno, fósforo y potasio, que no reciben los demás. Así que no obtienen todas las cosas ricas que vienen del microbioma del suelo, extrayendo estos increíbles minerales. Es decir, su brócoli es 50% menos nutritivo que hace 50 años. Así que no obtienen todos estos increíbles nutrientes del suelo. Así que cuando estás viendo esta increíble tensión en las plantas que ocurre, por ejemplo, en un sistema regenerativo, que es un poco más difícil que crezcan, o un sistema silvestre, el contenido de nutrientes es mayor porque existe este fenómeno en la ciencia llamado hormesis. Hormesis significa estrés, pero ese estrés te hace más fuerte. Esencialmente lo que no te mata te hace más fuerte. Así que si levantas pesas vas a desgarrar tus músculos, pero luego se harán más fuertes. Si entrenas intervalos te vas a sentir horrible, es duro y estresante, pero te harán más fuerte. O si haces cualquier tipo de estrés en tu sistema, en realidad puede crear un efecto de rebote como el ozono y muchas otras terapias. Literalmente, creando estrés en el cuerpo va a volver a luchar. Las plantas silvestres son más nutritivas. El arándano silvestre es mejor que el arándano regenerativo, mejor que el arándano orgánico, mejor que una granja de monocultivo llena de pesticidas y químicos, etc. Claro. No todas las Así plantas que no son todo el iguales. Me brócoli gusta es comer igual. comida rara, comida extraña. Estoy en Hawái, voy al mercado de los agricultores y estoy comiendo cosas que nunca había comido. Ni siquiera conozco la mitad de estas frutas. Tuve una cereza de Surinam, tuve una explosión que fue de sabor y color. Nunca había comido o escuchado de ella en mi vida. Así que me gusta comer comida rara. Comemos alrededor de 3 cultivos, el 60% de nuestra dieta, maíz, trigo y soya, y el resto del mundo come arroz. Alrededor de 12 plantas comprenden la otra parte y hay 800 especies de plantas comestibles. Hay muchas especies de ganado, perdimos el 90% de las plantas, el 50% del ganado, así que comemos por monotonía. Cuando vas a Europa tienes cosas más artesanales. Así que lo sorprendente de la comida es que cuando comes correctamente y estás comiendo alimentos de calidad, puedes activar los mecanismos de curación de tu cuerpo utilizando los mecanismos de defensa de las plantas. Hay una historia genial que explica cómo la comida es medicina. Anoche, ¿sabes qué es lo que tenía para cenar? Tenía ¿Qué es panqueques. eso? Eso suena bien. Pero no cualquier tipo de panqueques. Y tú dices, ¿el doctor He-Man va a cenar panqueques? ¿Qué pasa con él? No, tenía panqueques hechos de trigo tártaro sarraceno del Himalaya. El trigo tártaro sarraceno del Himalaya es una planta casi olvidada, que se cultiva en el Himalaya en condiciones extremadamente duras, sin agua, a gran altitud, con un mal suelo, con clima frío. Es decir, lo que sea, era el peor lugar. Es decir, no quieres cultivar en el Tíbet. Tú quieres cultivar en un Sí. sitio como Iowa, ¿verdad? Sí, sí. Pero esta planta, como resultado de todo este estrés, este tipo especial de trigo desarrolló todos estos mecanismos de defensa y es uno de los superalimentos más poderosos del planeta. Ha desarrollado más de 130 o 40 fitoquímicos, de los cuales no se encuentran en ninguna parte del mundo, que regulan tu sistema inmunológico, pueden rejuvenecerlo. ¿Cómo se llama? ¿Trigo sarraceno del Himalaya? Trigo tártaro sarraceno del Himalaya. Tengo que conseguir eso. ¿Dónde Todavía podemos no puedes, conseguirlo? pero lo harás. Tengo ¿Cómo mi lo conseguiste? contacto.
Mi mentor y mi amigo, el Dr. Jeffrey Bland, es un bioquímico nutricional de Linus Pauling que nos ha enseñado sobre la comida es medicina y la comida es información y medicina funcional, y descubrió esto por accidente. Él leyó esto en una revista, había una referencia, lo buscó, en resumen, encontró a un agricultor que había obtenido estas semillas por accidente del USDA, cultivó un poco de ellas y comenzó a trabajar con él. De ninguna Este manera. verano produjeron las primeras 100,000 libras de trigo sarraceno tártaro del Himalaya, así que me envió una bolsa de esta harina e hice panqueques con esa harina, y es básicamente más alto en proteínas, vitaminas y minerales, y es la proteína más alta en cualquier grano. Tiene todo lo que los granos o frutas, estos fitoquímicos que rejuvenecen tu sistema. Solo para llevarte a la madriguera del conejo y explicarte cómo los alimentos actúan como medicina, quiero decir, suena bien, Dr. He-Man, pero ¿cómo funciona realmente? Bien, esto es lo que sucede. Es una historia un poco complicada. A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico envejece también, y se llama inmunosenescencia. Parte de tu sistema, parte de eso ocurre porque en nuestra médula ósea tenemos células madre para los glóbulos blancos. Ahora, si llevamos la típica dieta americana y estamos expuestos a toda la basura de nuestra comida y a las toxinas de nuestro entorno y todo eso, estas células madres se lesionan, mutan y producen su progenie, que son los glóbulos blancos. Producimos 1 millón de glóbulos blancos en nuestra médula ósea cada minuto, 1 millón. Y luego salen a la periferia y al resto del cuerpo y hacen su trabajo. Cuando tienes estos glóbulos blancos mutados llamados chips, se meten en la circulación y se convierten en células zombies. Crean el envejecimiento. Estas células crean cáncer y enfermedades del corazón, inflamación y enfermedades autoinmunes. Es difícil deshacerse de ellas porque viven para siempre. Son células zombies. ¿Cómo te deshaces de Bueno, ellos? resulta que por algún giro mágico de la naturaleza, los fitoquímicos del trigo sarraceno buscan y matan ¿En serio? a las células zombies. Literalmente Vaya. anoche tuve una cena inmunorejuvenecedora. Esto me enorgullece. Es Fue increíble. la primera vez que desayuné para cenar. Estaba muy bueno. Lo comí con bayas, le puse un poco de canela, que era bueno para el azúcar en la sangre. Es rico en proteínas, le puse un huevo, leche de macadamia. Muy simple, no era súper almidonado y estaba delicioso. Y Eso este suena color bien. rico, casi amarillo a la harina con todos los fitoquímicos, es un ejemplo de cómo la comida es medicina. Creo que estamos empezando a entenderlo. De hecho, la Fundación Rockefeller ha financiado cientos de millones de dólares en el estudio de lo que llamamos la tabla periódica de fitonutrientes, lo que significa que están clasificando más de 25,000 fitoquímicos que se encuentran en vegetales, y todo el mundo sabe de esto. El vino tiene resveratrol, el té verde tiene catequinas, el brócoli tiene sulforafano, el trigo sarraceno del Himalayas tiene muchas cosas, ¿verdad? Estamos familiarizados con esta idea. ¿Por qué comes arándanos? Porque tienen proantocianidinas, ¿verdad? Pero lo están catalogando y hay muchos desconocidos. Al igual que el trigo sarraceno, estamos descubriendo mucho. Quiero comerlos. Son los medicamentos que están en los alimentos. Es como los animales están forrajeando y comiendo esto. Literalmente pueden obtenerlo en su carne. Lo que pasa con el tema del cambio climático, mirando el modelo de agricultura regenerativa para criar animales, ahora no tienes que comer lo que no tienes que comerlo, pero tienes que incluirlos en el ciclo, porque sin ellos no puedes construir el suelo a un ritmo rápido. Hemos perdido 1/3 de nuestro suelo superficial. Se prevé que lo perderemos todo en 60 u 80 cosechas, según la ONU y también un informe de Obama del suelo. La única manera de construir el suelo es incluir a los animales en el proceso de la... Teniendo el estiércol, teniendo... Sí, así que cagan, orinan y se mueven en esto, lo llamamos pastoreo adaptativo. Hay diferentes términos para ello, pero esencialmente es una forma de criar animales en manadas y moverlos rápido en diferentes campos sin dejarlos pastar demasiado. Mastican como lo hacían los búfalos o los alces, caminan y luego se trasladan al siguiente lugar, no arruinan la tierra, la orina, caca y sus pezuñas cavando y la saliva de su boca literalmente fertilizando
mundo hace las plantas que crezcan más. Es como un fertilizante para las plantas. Se obtiene de toda la saliva, luego las plantas se vuelven más fuertes, ponen más raíces, tiran más carbono en la atmósfera y se vuelve un círculo virtuoso. Así que si estás buscando comer una hamburguesa vegana a base de plantas, una hamburguesa imposible, sí es mejor que una hamburguesa de corral, pero están cultivando la soya en monocultivos ricos en glifosato y están destruyendo el suelo, están destruyendo el microbioma. El glifosato destruye su microbioma, pero en términos de cambio climático, añade 3,5 kilos de carbono al medio ambiente, mientras que una hamburguesa de corral, criada de forma regenerativa, elimina 3,5 kilos. Así que son 7 kilos de carbono menos que una hamburguesa imposible. Tenemos que entrar en los matices un poco. Por eso es que me gusta que la gente coma alimentos reales siguiendo principios naturales. Y es increíble. No solo será bueno para los animales y para el planeta, pero va a regenerar su salud. Y es realmente lo que veo en mis pacientes, que la comida es la droga más ¿Qué poderosa. estás haciendo personalmente para ayudar a mantenerte joven, anti-envejecimiento, más allá de la comida? ¿Estás haciendo células madre, médula ósea, todo lo que estás haciendo? Tengo en el libro una sección de cómo comer para la longevidad. Eso es una gran parte de los principios. Pero además de la comida, creo que si tuviera que elegir el número 1, 2, 3 cosas en torno de la longevidad, Sí, ¿de sería tu verdad? dieta. Sí, seguro. Es decir, no puedes hacer ejercicio Espero estar para también como salir de tú una cuando mala tengas tu dieta. edad, señor. Tengo 61. Es increíble, hombre. Te ves muy bien. He estado haciendo ejercicio. Creo que el ejercicio es muy importante. El sueño, la meditación, todo eso son cosas fundamentales. Luego están los trucos. Creo que hay toda una serie de clases de cosas que la gente está usando, desde el NAD, los péptidos, los exosomas, cámaras hiperbáricas, el ozono. Creo que todo está a la vuelta de la esquina y yo uso muchos de esos. Personalmente uso el ozono, uso péptidos, uso exosomas. Quisiera tener una cámara hiperbárica, pero no puedo conseguirla. Hay un montón de cosas geniales que hay ahí sobre la longevidad. Acabamos de lanzar una docuserie sobre la longevidad. Habla sobre esta tecnología emergente en torno al envejecimiento. Interesante. Y la gente se llama Longevity Roadmap. Búscalo en Google. Vale, sí, es interesante. ¿Cuáles dirías que son las 3 cosas que seguirías haciendo durante todo el tiempo que pudieras para ayudarte con el antienvejecimiento y vivir más tiempo y permanecer? ¿Serían los péptidos? ¿Sería algo más o...? Creo que eso es como tenemos el 80 y el 20, así que el 20 es toda esa cosa elegante y el 80 es La comida. tu comida, Dormir, condición, ejercicio. He estado haciendo entrenamiento de fuerza y más cardio y creo el sueño y la meditación. Y la otra cosa en la que la gente no piensa para la longevidad es la comunidad, el amor, porque el amor es medicina, al igual que la comida es Absolutamente. medicina. Si tienes estrés en tu corazón, vas a morir. Quiero decir que te vas a enfermar. Es cierto, es sorprendente cuando miras los datos. Algunos de los predictores de la longevidad no es tu dieta en realidad, es si estás conectado socialmente. Si eres parte de un club de tejido, un club de bridge, un club de bolos, los números de la longevidad se vuelven locos. Hay un gran estudio que se hizo hace años en un pequeño pueblo llamado, creo que se llamaba Rosario. ¿Cómo era? Rose algo, Pensilvania. Se trataba de una comunidad de italianos de un pequeño pueblo de Italia que se trasladaba a esta ciudad hace años. Dejaron su antigua dieta italiana y adoptaron la dieta americana. Pero esta comunidad estaba tan unida y se encontraban en todos los diferentes aspectos económicos de la comunidad, pero siempre estaban ahí, comían en los cumpleaños, en las fiestas, en los días festivos. Había un sentimiento de conexión y amor en la comunidad realmente único. Lo sorprendente es que aunque adoptaban todos los hábitos americanos, no tenían la misma mortalidad que el resto de los estadounidenses, porque tenían este tejido social que los proporcionaba la base del amor, la conexión, el significado y el propósito. Lo sorprendente es que acabo de ver un artículo en una de las principales revistas médicas, la revista de la Asociación Médica, que me sorprendió porque era muy claro que el significado y el propósito también son predictivos de la longevidad. Si no tienes sentido y propósito en tu vida,
Si no sentido tiene tienes estar nada aquí? por lo También que podría vivir, terminar. ¿verdad? Creo que es muy interesante y creo que estamos en este momento donde estamos aprendiendo sobre la medicina, el bienestar, la salud y estamos en un cambio de paradigma. Es la medicina funcional. De eso se trata el libro de Pig and Diet. Es un punto de vista en la medicina funcional sobre los alimentos, la nutrición y la longevidad. Has hablado de la resistencia a la insulina como una de las principales causas de las enfermedades crónicas actuales. ¿Qué es la resistencia a la insulina? ¿Cómo la prevenimos y cómo la tratamos? Sí, bueno, gran pregunta y creo que lo hemos insinuado antes. Pero el 88% de los estadounidenses tienen mala salud metabólica. Es asombroso, es casi 9 de cada 10 de nosotros y eso es... La mala salud metabólica significa cierta resistencia y voy a hablar de eso. El 75% tiene sobrepeso, el 42% son obesos y 40% de los niños tienen sobrepeso. Eso es terrible. 1 de cada 2 estadounidenses tiene prediabetes o diabetes tipo 2 y es causado por la cantidad de almidón y azúcar en nuestra dieta. El brócoli es un carbohidrato, es bueno. La harina blanca también es un carbohidrato, es peor que el azúcar. El volumen de almidón y azúcar, que son mayormente calorías, está impulsando la mala salud metabólica. Sucede que cuando se come almidón y azúcar, que por cierto no teníamos derecho durante la mayor parte de nuestra historia, pues éramos cazadores y recolectores hasta hace 10,000 años y entonces teníamos granos enteros. La molienda de la harina no ocurrió hasta hace 150 años y cuando eso comenzó y empezaron a refinar la harina es cuando tuvimos estas deficiencias nutricionales como el beriberi y la pelagra y estas horribles deficiencias de vitaminas. Fue terrible. En realidad descubrieron las vitaminas porque empezaron a agotar los alimentos. Entonces, cuando comemos de esta manera, hace que el azúcar en la sangre se eleve, hace que la insulina responda para tratar de mantener el nivel del azúcar. Puedes tener un nivel normal si vas al médico, puedes tener un A1C normal, pero si tu insulina es alto, es grave. Vi a un tipo que pesaba 400 libras, su nivel de azúcar era perfecto, su promedio era perfecto, su insulina era 20 veces más normal. Porque estaba manteniendo todo bajo. Oh, Dios. La insulina se eleva tanto porque el cuerpo se vuelve resistente a sus efectos, así que necesitas más y más insulina para bajar el nivel de azúcar en la sangre. Más insulina. ¿Qué hace eso? Bueno, la insulina tiene varios roles. En pequeña cantidad es buena, mantiene tu azúcar en la sangre bien. Si estás sano, bien. Si no tienes insulina, tienes diabetes tipo 1. La mayoría de la gente tiene diabetes tipo 2, prediabetes o resistencia a la insulina. Resulta que es el conductor del cáncer, como los más comunes de mama, próstata, colon, páncreas y la mayoría de los ataques al corazón. La diabetes, obviamente, la demencia está llamando a la diabetes tipo 3, depresión. Estos problemas son impulsados por la resistencia a la insulina que afecta a nuestra sociedad con enfermedades. Afecta a 6 de cada 10. Cuando tienes este fenómeno en tu cuerpo, impulsa la inflamación, el almacenamiento de grasa en tu vientre, provoca más hambre, disminuye tu capacidad de perder peso y crea este círculo vicioso de pérdida de músculo y aumento de grasa. Aumenta el proceso de envejecimiento. Por eso los diabéticos tienen más ataques al corazón, 4 veces más y riesgo de demencia, más propensos a contraer cáncer, todo relacionado con este fenómeno. Si hablas del juego de la longevidad, recuerdo una conferencia que escuché hace unos 20 años de un profesor de Harvard que hablaba de cardiología preventiva. Dijo Mark: si tomas un grupo de 100 personas mayores que tienen las arterias perfectamente limpias, tendrías algo en común. ¿Qué Yo es dije, eso? ¿qué es eso? Dijo, son sensibles a la insulina, lo que significa que son capaces de regular su azúcar con cantidades mínimas de insulina. ¿Cómo? La mayoría de las personas son básicamente saludables, tienen una genética que les ayuda o comen bien, pero la clave está en mantener tu insulina baja. Si la mantienes baja, vas a activar todos estos mecanismos antienvejecimiento en tu cuerpo. Si tu insulina es alta, vas a acelerar el envejecimiento. Así que el azúcar Cuando la es insulina veneno. es alta, está debilitando su sistema inmunológico, está aumentando la inflamación, lo que hace que envejezcas más rápido. Sí, no solo eso, Luis, y lo te que está enfermas, sucediendo ¿verdad? ahora con el COVID en Estados Unidos, ¿por qué somos el peor país con COVID? No es solo la mala gestión política, el hecho es que somos el lugar perfecto para que el COVID causara estragos. ¿Por qué? Somos obesos, tenemos Porque somos sobrepeso, obesos. enfermedades crónicas, todas enfermedades inflamatorias. Estamos preinflamados.
Cuando el COVID ataca, es como dinamita. Hace estallar tu sistema inmunológico, por lo que has visto estas tormentas de citoquinas y esta inflamación en el cuerpo. No es el virus el que mata a la gente, es la inflamación hiperactiva del propio cuerpo de la gente, porque está preparada debido a nuestra dieta inflamatoria. Así que nadie está hablando de esto. Creo que Bill Morris es el único que he visto que habla de ello. Dice, hey chicos, lo podemos hacer. Tal vez tenemos que protegernos y practicar el distanciamiento social. Tal vez recibiendo vacunas. Es una madriguera de conejo por la que no deberías bajar nuestra dieta. Está saludable. O perder peso, Sí. o el inmunorejuvenecimiento, como la vitamina D, que son baratas y sencillas. Es decir, si yo fuera presidente, daría dosis gratis a cada hombre, mujer y niño. Y boom, dárselas, que las Hay tomen. muchas investigaciones que demuestran que la vitamina D defiende al cuerpo Sí, si tu contra... vitamina D es baja, es más probable COVID, que acabes ¿verdad? en el hospital. Si tu vitamina D es alta, es menos probable que acabes en el hospital y mueras. Mucho menos. Es mejor que las vacunas. Menos molestias, riesgos y efectos secundarios. Sí, vaya. Bien, entonces, ¿cómo lo Bueno, tratamos? ¿Cuáles adivina. son las cosas Escribí que un tenemos libro. que hacer Es cuando realmente nuestra bueno. Se insulina llama The Vegan Diet. es alta? Te ayuda con eso. Esencialmente, los principios son... Casi me da vergüenza decirlo, Luis. Llevo mi carrera diciendo esto a la gente, que haga cosas tan evidentes, ¿verdad? Como comer comida sana. Come comida sana, no basura. Come verduras. Claro, eso lo sabemos todos, sí. Come grasas buenas. Consigue proteínas de calidad. No es difícil. La clave del control de la insulina es la grasa. He aquí el porqué. No es Si tan comes difícil. mucha proteína, eso puede disparar la insulina porque hay un proceso llamado glucogénesis. En el proceso de la proteína se convierte en azúcar cuando cubres tus necesidades. Si comes almidón, azúcar y grasas en exceso, la respuesta de la insulina es nula. Es interesante, si miras el tema de la grasa, dirán, la grasa ¿De engorda, verdad? te va a hacer engordar. Solo te hace engordar en el contexto de la insulina. Si miras a los diabéticos de tipo 1, sus páncreas han desaparecido, no producen insulina. Están hambrientos todo el tiempo porque la insulina se alimenta de las células. Literalmente se mueren de hambre metabólicamente. Así que pueden comer 10,000 calorías al día y perderían peso. No son solo las calorías, es la insulina. Los alimentos que te ayudarán con la insulina y las grasas son el aguacate, aceite de oliva y nueces. Son fuentes de grasas buenas. Nueces de macadamia, semillas de calabaza, frutos secos. Luego, dependiendo de su metabolismo, su genética puede tolerar las grasas saturadas como el aceite de coco, el ghee o la mantequilla. Todo eso está bien. Yo me mantendría alejado de todos los aceites refinados de origen vegetal. Son problemáticos porque se extraen con hexanos, solventes, se oxidan fácilmente, son inestables y los comemos en grandes cantidades. Soy una especie de comedor evolutivo en el sentido de que tendríamos 22 cucharaditas de azúcar al año cuando éramos cazadores, recolectores. Encontramos algo de miel y matamos al oso. Ahora, ¿cuántos tenemos al día? 22 al día. Algunos Vaya. niños toman 34 cucharaditas al día. Las grasas que estamos comiendo son diferentes a las que solíamos comer. El 10% de nuestra dieta es aceite de soya, que es algo que ha aumentado 1000 veces en los últimos 100 años y no es algo que nuestros cuerpos manejen. Las grasas que tengo en mi cocina, el aceite de oliva, de aguacate, de coco, el ghee y mantequilla natural. También tengo aceite de sésamo para dar sabor a los platillos asiáticos. Puedes conseguir aceites de frutos secos o de semillas que se procesan con prensado de expulsión o en frío, por lo que no están muy refinados. Puedes utilizarlos como aromatizantes, como el aceite de nuez o el de macadamia, entre otros. ¿Puedes compartir? Hay 7 sistemas de medicina funcional, Sí. ¿es así? ¿Qué es eso Sí, para que bueno, la gente ¿qué es la esté medicina en el funcional? mismo? Es lo contrario de la medicina disfuncional. Y que el cuerpo
no está organizado de la forma en que debería en la escuela de medicina. En la escuela de medicina tienes tu médico de la cabeza, de las articulaciones, el del estómago, el de los pulmones, tu médico de esto y de aquello. Un paciente dijo, tengo un médico para todo. Ninguno de ellos habla entre sí, pero todos están conectados. Estos sistemas corporales están conectados. Tu cuerpo es una red de un ecosistema. Así que este enfoque de la medicina basado en el diagnóstico y los sistemas no tiene nada que ver con las leyes naturales de la biología. Son cosas que hemos observado y estamos en un estado primitivo. Vamos a mirar hacia adelante tal vez unos años y decir, ¿qué estábamos pensando? La medicina funcional va directo a la causa raíz. Está tratando los síntomas. La medicina funcional trata las causas. Está suprimiendo los síntomas. La medicina funcional aborda los mecanismos de estas enfermedades. Puedes tomar todos los medicamentos para la diabetes que quieras. Puedes tomar todos los medicamentos para la presión arterial, pero si tu estilo de vida y tu dieta no cambian, no va a funcionar, ¿verdad? Si estás parado sobre una tachuela, se necesita mucha aspirina para aliviarte. El tratamiento es quitar la tachuela. Eso es la medicina occidental. La medicina funcional tiene este marco, con factores predisponentes: genética, estrés, exposición, toxinas, lo que sea, alérgenos, infecciones, interactúan con su estilo de vida para impulsar los desequilibrios o crear el equilibrio en 7 sistemas clave en su cuerpo. Es la clave de la salud. Tratamos estos sistemas deshaciéndonos de lo malo y poniendo lo bueno, ya sea comida, ya sea meditación, sueño, lo que sea, nutrientes. Y es realmente lo que se encuentra en este libro. Es cómo activar y optimizar estos 7 sistemas funcionales que están interconectados, que son como una red. Son redes biológicas, son una gran red. ¿Cómo los activamos a través de la comida? Hablé de cómo la comida influye en cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, tu microbioma es uno, tu sistema inmunológico, tu sistema enérgico, tu sistema de desintoxicación, tus sistemas de comunicación, hormonas, neurotransmisores. Tu sistema estructural es otro. Es una estructura biomecánica hasta tu estructura celular. Estos son los sistemas en los que nos centramos, pero tomemos uno, el microbioma. Bueno, sabemos que es sorprendente. Solía hablar con los gastroenterólogos todo el tiempo. Bueno, ¿no crees que la comida tiene algo que ver con lo que está pasando con el intestino irritable o el reflujo? Oh, sí. Bueno, come más fibra. Oh, sí. No bebas café, alcohol o no comas alimentos picantes, no comas fritos. Ese era el alcance de sus consejos. Les dije, ¿no se te ha ocurrido que tiene que ver con este tubo, todas estas cosas que van dentro, que estás poniendo kilos de material extraño cada día? ¿No crees que eso podría tener algo que ver con lo que está pasando? Ellos dicen, vaya, qué idea tan novedosa, nunca se me había ocurrido. Yo dije, vaya, es realmente sorprendente. El microbioma es el gran regulador de la mayoría de tus funciones corporales. Tu sistema inmunológico, tus mitocondrias, tu función cerebral, tus niveles de inflamación, la producción de vitaminas y minerales controla mucho de lo que está pasando en tu cuerpo. La desintoxicación es la nueva frontera porque pensábamos que solo era caca. ¿A quién le importa? Es desperdicio sin importancia. Resulta que es el órgano más importante del cuerpo que controla todo. Probablemente 1/3 de todos los metabolitos en tu sangre provienen de los microbios en tu intestino. 10 veces más bichos en tu intestino que tus células. 100 veces más de ADN. Así que podemos tener 20,000 genes. Puede haber 2, 3, 5 millones de genes de bacterias en tu intestino y esos genes están produciendo proteínas. Esas proteínas son absorbidas por tu cuerpo y están interactuando con tu biología. Están regulando todas las vías químicas para bien o para mal. Si tienes bichos malos, eso te va a matar, te hace enfermar. Si tienes bichos buenos, te hará saludable. Hay un ejemplo de cómo la comida es medicina. No es solo comer más fibra o tener probióticos. Resulta que hay una bacteria en tu intestino que es súper crítica, se llama Akkermansia muncinipila. Este bicho crea un revestimiento de moco en el intestino para que no tengas un intestino permeable y no te hagas daño. Piensa en una segunda piel. Si tu piel está dañada y la pones en la suciedad, tendrás una infección, ¿verdad? Pero si está intacta, puedes ponerla en cualquier sitio, no pasa nada. Así es con tu intestino. Esta bacteria ayuda a producir este conjunto de capas en el intestino. ¿Cómo creamos esa bacteria? Buena pregunta. Demasiado buena, Luis. A esta bacteria le gustan ciertos alimentos, pero no se puede tomar como un probiótico, y tomar probióticos o prebióticos no ayuda mucho, pero le encantan los polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Son estos miles de fitoquímicos y hay ciertos que realmente aman la granada, el arándano,
y el té verde. Ahora, lo que es fascinante es que hay una nueva clase de medicamentos llamados inhibidores del punto de control que se utilizan para la inmunoterapia y es para ayudar a tu sistema inmunológico a combatir el cáncer. Pueden ser muy eficaces. Si tienes cáncer en fase 4, recibes este fármaco y te curas, como en un mes, sin efectos secundarios. Es milagroso el avance de la terapia contra el cáncer. Sin embargo, la mayoría de los inhibidores de punto de control, fármacos de inmunoterapia, requieren Akkermansia en el intestino para ser eficaz, pues la Akkermansia regula mucho de lo que sucede en tu sistema. Muchas personas tienen niveles bajos de Akkermansia. Esto es increíble. He escuchado historias de uno de mis colegas, por ejemplo, William Lee, quien dijo que su madre tenía cáncer de útero en fase 4. No respondía a los inhibidores. No tenía esperanza, ninguna. Le hizo un análisis de heces. Él sabe de la comida como medicina. Escribió el libro de Eat to Beat Disease. No encontró Akkermansia. Le dio estos polifenoles y luego consiguió que se tratara. Subió su Akkermansia y está completamente Increíble. curada. Sí. No estoy bromeando, es el poder de la comida como medicina, es así de específico. Estos 7 sistemas funcionales, tu sistema de desintoxicación, cómo te deshaces de los residuos y las toxinas, ciertos alimentos regulan los sistemas de desintoxicación. Por ejemplo, el glutatión es uno de los compuestos desintoxicantes más importantes. Cuando comes brócoli o verduras crucíferas, coles, col rizada, col de Bruselas, colinabo, todo eso, ajo, cebollas, ciertos otros tipos de alimentos, todos esos alimentos aumentan los niveles de glutatión en tu cuerpo para ayudarte. Por ejemplo, si miras en Asia, si tienes el té verde, permiten el sushi y esas cosas en Japón, pero el té verde es un quelante para los metales pesados. El cuerpo tiene esta inteligencia innata que puede ser activada por fitoquímicos y pensamos, ¿qué necesitamos comer? Pues proteínas, grasas, fibras, carbohidratos, vitaminas y minerales y hasta ahí. Pero tal vez se resulta que estos 25,000 fitoquímicos con todas estas cosas de las que hemos estado hablando, de la Akkermansia o el trigo sarraceno del Himalaya, los glucosinolatos, el brócoli, estos compuestos resultan ser la clave para una buena salud. Puede que no tengas una enfermedad aguda, pero sí una enfermedad de deficiencia de larga latencia. Es decir, si no tienes suficiente vitamina C, a corto plazo tendrás escorbuto, o digamos que la vitamina D es mejor. Si no tienes suficiente vitamina D a corto plazo, podrías tener raquitismo. Pero a largo plazo podría causar cáncer si tienes poca vitamina D. Podría causar osteoporosis, podría causar otros problemas. Así que estos fitoquímicos creo que son bastante esenciales si queremos optimizar nuestra salud y rendimiento y llegar a ser Sí. grandes. Hombre, hoy me estás enseñando. Me encanta esto. Sí, lo Tengo estoy una o dos intentando. preguntas finales y te voy a dejar ir. Quiero asegurarme de que la gente entienda esto. La dieta vegan, los 21 principios prácticos para recuperar tu salud en un mundo nutricionalmente confuso. Es muy confuso ahora mismo para mucha gente, así que asegúrense, chicos, de conseguir este libro. Pueden conseguirlo en línea en Amazon, también pueden ir a tu sitio web. ¿Hay alguna Vayan a bonificación para la gente si recogen el libro o obtendrán algún tipo toda una de...? lista de alimentos increíbles. Nos asociamos con todo tipo de agricultores y grandes proveedores de alimentos. Puedes ir a vegandiet.com y comprobarlo. Hay un video allí explicando un poco de lo que es y un material bonus. Me encanta. Si han disfrutado de esto y esto es solo el comienzo de lo que obtendrán dentro de este libro, traten el azúcar como una droga recreativa. Necesito recordarme siempre eso. Es uno de sus capítulos, un montón de cosas buenas sobre comer alimentos que potencian el cerebro, equilibrar el azúcar en sangre, todas las cosas que necesitan para saber curarte con la comida. Así que asegúrense de conseguir este libro. Tengo curiosidad, una última pregunta para ti y hemos tenido a Mark en otras ocasiones, así que si quieren escuchar sus 3 verdades y su definición de grandeza, Sí. enlazaremos los episodios anteriores para que puedan consultarlos. Tengo curiosidad, ¿tienes 61 años, dijiste, Mark? ¿Es así? ¿Tienes 61 años? ¿Estás a punto de...
ser un autor de 14 Sí, bestsellers sí. del New York Times. You're extreme. Estás extremadamente educado en muchas cosas sobre el cuerpo, la mente, sobre la comida, la nutrición. Nutrition. Estás bien conectado con algunas de las mentes más brillantes del mundo en medicina, religión, espiritualidad, negocios. Gracias, así lo espero. ¿Cuál es tu mayor reto personal en este momento de tu vida que todavía no has descubierto cómo superar o con lo que todavía estás luchando, ya sea personal, profesional, de salud, lo que sea? Yeah, it's a great question. Well, it's an interesting moment, right, for all of us, because COVID has really forced us all into introspective. Nos ha obligado un tiempo de introspección para pensar lo que estamos haciendo, lo importante, lo que no es importante, cómo pasamos nuestro tiempo y con quién. Para mí, y he pasado por diferentes desafíos personales, la reciente separación de mi esposa, que está bien, es decir, fue realmente cariñosa y genial, pero sigue siendo difícil, y tuve una reciente cirugía de espalda de la que me recuperé por completo. Estoy haciendo ejercicio todos los días. Lo más importante es que en esta etapa de mi vida, en la que he logrado mucho y 13 bestsellers, tengo una clínica en Cleveland, una en Lenox, presencia online, estoy haciendo cosas maravillosas, decidí tomar una pausa y reevaluar lo que quiero para los próximos 30 años. Mis primeros 30 años fueron convirtiéndome en lo que era. Los siguientes 30 fueron haciendo lo que era, ¿verdad? 30 años de trabajo duro, pero de una manera que fue genial para mí por muchas cosas. Pero estaba trabajando muy duro y la pregunta, ¿cómo serían los 30 años próximos para mí? Así que me tomé un momento para, en lugar de seguir, Vaya. convertirme en nadie. Llegué a Hawái y todavía trabajo un poco, pero estoy tomando tiempo libre para mirar hacia adelante y digo, ¿cómo diseño mi vida de una manera para crear el mayor impacto que traerá mayor curación y amor al mundo, pero también lo hago de una manera que me ayude a ser pleno, feliz y regenerar mi propio bienestar? Porque me he sacrificado a mí mismo en el altar del servicio Claro, durante claro. mucho tiempo. Yo estaba en carretera al 50% del tiempo. Era un maestro de los hoteles, servicios de autos, aeropuertos, un experto en cosas en las que no quería hacerlo. Me di cuenta de que eso afectaba mis relaciones sociales, mi propio bienestar y salud, mi capacidad de disfrutar de la vida. Así que mi reto es, ¿cómo puedo cambiar de marcha un poco y empezar a diseñar una vida que me permita tener la mayor influencia e impacto para cambiar las cosas que quiero ver diferentes, pero al mismo tiempo que me ayude a prosperar y vivir de una manera en la que pueda disfrutar, que pueda evitar el momento y puedo tener más espacio para hacer las cosas que son más importantes para la próxima fase de mi vida? Es pasar de ser un guerrero en el campo de batalla a tener una posición de rey Merlín donde puedo... Pero Claro que sí. estoy trabajando en ello. Siento que me estoy acercando y es un momento interesante para mí en este tiempo para pensar en cómo luchar con dejar ir las cosas que me definen y realmente reimaginar las cosas que me redefinirán en la próxima hombre. fase Sí, de voy a tener mi que vida. aprender eso algún día, estoy seguro. También estoy en esa etapa en la que tú estabas. Estoy en el modo de construir y crecer y crear y hacer que suceda. Así que, bueno, te reconozco, Dr. Mark, por aparecer constantemente de una forma de servir al mundo y ahora reimaginar tu vida para servirte a ti mismo y al mundo de una manera diferente y única. Así que gracias por compartir eso y gracias por darnos tanta sabiduría y principios prácticos en esta entrevista. Te agradezco mucho, siempre estoy agradecido por tu sabiduría y nuestra amistad y todo lo que haces por mí, así que siento los desafíos y los cambios que están sucediendo, pero también sé que están sucediendo a tu favor y todo te beneficia para el futuro. Así que te lo agradezco mucho. Asegúrate de que todo el mundo consiga el libro. Consíguelo para un par de amigos que creas que podrías usar esto para su salud también, porque todos podríamos usar más. Muchas gracias, mi hombre. Te aprecio. Sí, sí, sí. Hagámoslo, hombre. Sí. ¿Verdad? Así que estos investigadores del Colegio de Medicina de Albert Einstein encontraron que la neuroinflamación es un arma de doble filo para las enfermedades nutricionales, las enfermedades metabólicas. Lo que ¿Qué significa significa es que la inflamación en el cerebro es uno de los factores principales que causa la obesidad.